días a todos. Damos continuidad a esta serie de webinars organizados junto con Esprit, Gobierno Vasco y Basque Trade and Investment. El webinar pasado hablamos de temas de cuestiones fiscales de personas físicas. Hoy vamos a tratar de temas de financiación y luego quedará el siguiente webinar respecto a aspectos de COVID con impacto fiscal. Los ponentes del webinar de hoy somos Conchi Bargalló, que es asociada senior del área fiscal de la oficina de Barcelona, buena conocedora de temas fiscales en China, dado que estuvo trabajando en la oficina de Shanghai durante un tiempo. O sea, ha conocido lo que es los aspectos fiscales allí en local incluso, ¿no? Por mi parte, yo soy Iñaki Irigoyen, socio del área fiscal de la oficina del País Vasco, que como llevo temas de fiscalidad corporativa he tenido que trabajar, ¿no? con componentes internacionales, he tenido que trabajar mucho con Conchi, con Liz Lee, nuestra persona de la oficina de Shanghai. Hoy nuestra ponencia versa sobre el tema de financiación. ¿Y por qué? Porque en principio ha habido en los cambios del tipo de interés, las restricciones que existen al acceso a la financiación, consideramos que eso precisa o está precisando de ajustes, ¿no? de los temas de cómo está compuesta la financiación de nuestras filiales, y además en China hay nuevas reglas, ¿no? relativas a la financiación que inciden, ¿no? en esta revisión que creemos que es necesaria realizar. Por eso hablaremos un poco de lo que son las ampliaciones de capital, los préstamos realizados por empresas de grupo y de determinación de los intereses de mercado, porque es el tema de precios de referencia en el tema de financiación en China es relevante. Entonces, dos grandes modos, ¿no? de acometer, ¿no? una financiación de nuestra filial en China, ¿no? Lo que es vía aportación de capital o vía préstamo, o sea, vía aportación de deuda, ¿no? Entonces, en el tema de las ampliaciones de capital, el tema de aportación de capital vía ampliaciones de capital de la filial en China, aquí la retribución de esa aportación de capital vendrá por la vía de dividendos, cuando nuestra filial obtenga resultados y obtenga reservas repartibles. Y aquí hay que tener en cuenta que la remuneración de los dividendos tiene un withholding, una retención del 10%, que es lo general, o del 5% si al menos somos socios en una participación de un 25% o superior durante 365 días dentro del periodo en el que se pagan los dividendos. Comentarles que existen ciertas restricciones prácticas, ¿no? a la realización de reducciones de capital, a la desinversión vía reducción de capital, puesto que el capital tiene que estar registrado, o sea, no solo se ha de cumplir los temas de corporate y de ampliación de capital, sino que además tiene que estar registrado ante las autoridades chinas, lo cual no siempre se hace y suele dar problemas si no está correctamente registrado. Y además luego tiene los componentes clásicos, como tenemos en nuestro país, de comunicaciones a acreedores, anuncios, plazos de oposición, posibilidad de oposición y tener que garantizar, etcétera, ¿no? Eso ya es lo normal de casi todas las jurisdicciones. Por otra parte, tenemos la vía de la deuda, la vía de los préstamos, ¿no? Entonces, si se concede un préstamo a la filial, obtendremos la remuneración vía interés, que, de acuerdo con el Tratado de Composición con China, tiene un withholding del 10%, y la posibilidad de realización de préstamos es doble, ¿no? Una vía realización de préstamos a corto plazo o a medio o largo plazo. Entonces, aquí nos inciden las reglas de limitación al endeudamiento extranjero que existen en la normativa fiscal de China y que Conchi desgranará ampliamente, puesto que no todo va a ser o no puede ser bueno, es más, no quizás nos dejen hacer tomar préstamos en las cantidades que inicialmente podemos entender. Desde el punto de vista nuestro, español local, dos pinceladas. Una, tener en cuenta que nosotros en una normativa fiscal foral no tenemos restricciones al endeudamiento intragrupo para realizar ampliaciones de capital, cosa que en territorio común sí, ¿vale? Y por la parte de la deuda, cuidado con el tema de haber sido financiados para hacer préstamos a la filial china, por cuanto que ese rendimiento neto de mi ingreso financiero menos minorado en el gasto financiero de mi financiación obtenida para hacer financiación, a su vez me computa como rendimiento a efectos de la deducción del withholding. O sea que la deducción por doble imposición internacional del withholding del 10 puede estar limitada si mi rendimiento neto es inferior al 24% de ese rendimiento, ¿vale?
Conchi, si me pasas Entonces, ¿cuáles serían los grandes, ¿no? Los grandes temas, ¿no? de la inversión a través de capital o a través de deuda? Capital, no hay limitaciones en su importe. Deuda, como comentará Conchi, hay limitaciones cuantitativas en cuanto a la financiación. La utilización de capital debe estar ligada a la actividad de la compañía, mientras que la utilización de deuda extranjera está sujeta al acuerdo o sea, que se autoricen el acuerdo del préstamo, bueno, el acuerdo del préstamo entre las partes y que esté autorizado por las autoridades el contrato de préstamo, las condiciones del contrato de préstamo. La realización de aportaciones de capital, ampliaciones de capital, lleva más tiempo, porque hay que cumplir todos los temas de corporate de las ampliaciones de capital, mientras que un préstamo es bastante más rápido, salvo el tema de la autorización de las autoridades. Como he comentado, hay problemas en la reducción, tiene más problemas y es más complicada la reducción de capital para la desinversión que lo que es una devolución del préstamo. No hay restricciones a la devolución de préstamos en China, siempre que hayan sido autorizados por las autoridades. El capital, dado que se inscribe en el registro mercantil, otorga información pública a terceros, mientras que los préstamos intragrupo no se inscriben en un registro público. Existe una regla de subcapitalización del coeficiente 2:1, pero con las limitaciones existentes a la financiación, con las limitaciones normativas, que luego comentaremos, en la financiación raramente se llega a un coeficiente 2:1, con lo cual esta regla, aunque es una regla normativa, no se aplica en la práctica. Desde el punto de vista de precios de transferencia, aquí hay que tener en cuenta básicamente 4 cosas, ¿no? En cuanto a la determinación de la contraprestación. 1, la capacidad de repago del prestamista, puesto que esto debe tener un efecto en el tipo de interés. Los rangos de mercado que se han de establecer, que tienen que ser tanto de o sea, los rangos de mercado europeos, siendo nosotros los prestamistas, los rangos de mercado europeos, que deben cumplir los rangos de mercado chinos. Es decir, que tiene que haber una simetría de rangos de mercado en cuanto a los tipos de interés para que no haya problemas en ninguna de las dos jurisdicciones. Existen obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y entre ellas préstamos e intereses satisfechos por esos préstamos. Y tener en cuenta que en el tema de posibles comprobaciones tributarias de las operaciones vinculadas, en concreto del gasto financiero derivado de la financiación vinculada, tener en cuenta que en España nuestra prescripción son 4 años, mientras que en China la prescripción son 10 años, con lo cual no pensemos que ciertas operaciones pueden prescribir en 4 años en China, porque la prescripción es mucho mayor. Y pasamos ahora a exponer lo que son las reglas de limitación de endeudamiento extranjero o las reglas chinas que las desgranará Conchi. Muchas gracias, Conchi. Gracias, Iñaki. Pues, bueno, como os decía Iñaki, yo os voy a explicar un poco las limitaciones al endeudamiento extranjero. Veo que hay bastantes caras conocidas entre los asistentes hoy, más que caras hoy porque nos vemos las caras, nombres conocidos y tenéis ya cierto conocimiento de China y algunos lleváis tiempo con vuestras inversiones en China. Y lo que sabéis es que, además de otras complicaciones que pueda tener la región, hay una complicación que a nosotros nos suele resultar un poco compleja porque nos pilla más de lejos, ¿no? Que es la del control cambiario. Y muchas de las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer en China vienen marcadas por esta supervisión del control cambiario. Entonces, en cuanto al endeudamiento extranjero, ahora mismo tenemos conviviendo para las empresas de capital extranjero 2 sistemas. Lo que llamamos el sistema antiguo, que es el sistema tradicional que venía aplicando siempre a las empresas de capital extranjero y solo a estas, no a las empresas de capital chino. Y desde hará unos 5 años tenemos este sistema nuevo, que es un sistema macroeconómico que ya no aplica solo a las compañías de capital extranjero, sino también a las compañías de capital chino. ¿Qué diferencias hay entre estos sistemas? El primero, el tradicional y con el que probablemente estaréis más familiarizados todos, te da una capacidad de deuda en función de tu inversión total en China, ¿vale? Cuando una empresa se establece, cuando un grupo se establece en China, a la hora de constituir una compañía, una filial,
te piden una inversión total. Y respecto de esa inversión total, se establece qué capital social vas a necesitar, ¿no? Tú explicas qué actividad vas a hacer, qué inversión necesitas para hacerla, esa sería la inversión total, y respecto de eso, con unos ratios se establecen unas necesidades de capital social. La diferencia entre una magnitud y la otra es la que te dejan tomar como deuda con el extranjero, ¿vale? El nuevo sistema se olvida de estas diferencias y básicamente en lo que se fija es en el valor neto de los activos de la compañía, ¿vale? Corregidos en la deuda y corregidos con unos coeficientes macroeconómicos. Y como os decía, aquí la gran diferencia es que en este caso este sistema nuevo no está limitado a las empresas de capital extranjero, sino que también aplica a las empresas de capital chino. Este sistema nuevo estaba pensado para sustituir al antiguo, a todos los efectos. ¿Qué ha pasado? Que en la práctica, pese a que se ha instaurado este nuevo sistema, no se ha derogado el anterior a efectos prácticos. De manera que aún siguen conviviendo y para aquellas empresas que no hayan optado, aquellas empresas de capital extranjero que no hayan optado por aplicar el sistema nuevo, aún tienen posibilidad de mantener el sistema antiguo. Una vez optas por el sistema nuevo, ya no puedes volver atrás, ya no puedes volver a aplicar el sistema antiguo. Pero mientras no optes por el nuevo, se mantiene esta dualidad. ¿Cómo funciona el sistema antiguo? Como os decía, básicamente comparamos nuestra inversión total contra el capital social, corregido por el porcentaje de desembolso, y el resultado que nos dé es el resultado que podemos llenar con deuda extranjera, ¿no? En cuanto a los ratios de inversión total y capital social que os decía, ¿no? La inversión total es lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto en China. Y sobre esto hay unos ratios oficiales de capital social, ¿vale? Que son los que os ponemos aquí. Hasta 3 millones necesitamos que el 70% sea capital. Con lo cual, únicamente ese 30% es lo que podríamos tener de deuda extranjera. De 3 a 10 millones, el 50%, aunque con un mínimo de 2,1 millones de US dollars como capital social. De 10 a 30 millones, al menos el 40% tiene que ser capital, con un mínimo de 5 millones de US dollars como capital, y a partir de 30 millones necesitamos al menos un tercio, con un mínimo de 12 millones de US dollars de capital. Que esto es un poco la razón por la que os explicaba antes, Iñaki, que esa regla de subcapitalización fiscal en la práctica pocas veces tiene aplicación, precisamente porque estos umbrales no permiten que se llegue a esa situación. ¿Vale? Entonces, estos ratios son los que nos determinan cuál va a ser nuestro capital social respecto de esa inversión y, por lo tanto, los que nos dan ese alcance máximo de nuestro endeudamiento extranjero, que a la vez corregiremos por cuánto capital hayamos desembolsado. Si lo vemos con un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que tenemos una filial en China que tiene un capital social con 2,1 millones de dólares y una inversión total de 3 millones de dólares, ¿vale? Estaríamos en el primer rango de la tabla. 3 millones de dólares de capital suponen de inversión total suponen un mínimo de 2,1 millones de dólares de capital social. El capital social se ha desembolsado totalmente y nunca hemos contraído una deuda extranjera, ¿vale? Como os decía, el sistema antiguo no ha sido derogado formalmente, sigue aplicándose en la práctica, con lo cual podemos optar por este. Las autoridades de control cambiario, lo que llamamos el SAFE, sigue dejándonos aplicar este sistema. Siempre recomendación, contrastar con nuestra SAFE local, con la SAFE competente, que vayan a permitirnos hacer esto, porque como os decía, el sistema nuevo suprime y sustituye al antiguo, pero nos encontramos con una situación fáctica, con una situación práctica en la que lo podemos seguir aplicando. En este ejemplo, 2,1 millones de capital social y 3 millones de inversión total, lo que nos permite es un límite de 0,9 millones de dólares, ¿no? Que es ese gap que tenemos entre una magnitud y la otra. Estos 0,9 millones de dólares es lo que podemos tomar, nuestra filial en China puede tomar como deuda extranjera, y esta deuda extranjera la va a poder destinar, como os decía antes Iñaki, bien a deudas a corto plazo, bien a deudas a medio o largo plazo. Esto es importante por dos motivos. Lo primero, porque las deudas a corto plazo las tenemos que destinar a necesidades operativas, sí o sí, y las deudas a medio o largo plazo pueden destinarse además a proyectos de inversión y a la adquisición de activos fijos.
¿vale? No podríamos tener una deuda a corto plazo para proyectos de inversión o para adquisición de activos fijos, ¿vale? Y esto es algo que el SAFE local nos va a controlar en la mayoría de los casos. Con lo cual, una primera cuestión importante, saber para qué necesitamos ese endeudamiento, a qué lo vamos a destinar para ver si tenemos que ir al corto o al medio largo plazo, ¿vale? Que se define como menos de un año, más de un año. La segunda cuestión importante respecto de qué tipo de deuda tomamos es que las deudas de medio largo plazo nos van a consumir la cuota completamente, ¿vale? Es decir, de estos 0,9 millones de dólares que yo puedo tomar de deuda, si hay 0,6 que los tomo como deuda a largo plazo, a futuro únicamente me quedarán 0,3 que podré ir utilizando, pero esos 0,6 que habré utilizado como deuda a largo plazo nunca me volverán al cómputo total, es decir, nunca restablecerán el contador a cero a efectos de cuánta deuda puedo tomar a futuro. En cambio, las deudas a corto plazo, una vez las devuelves, ahí sí que te ponen el contador a cero y podrías volver a tener los 0,9 millones íntegros. Esto lo que hace muchas veces, depende de las necesidades que tengamos y depende de a qué vayamos a afectar esa deuda, lo que debemos hacer es valorar si con el capital social que tenemos y la inversión total que tenemos estamos cómodos o si necesitamos hacer un aumento para poder tener más libertad en el uso de los fondos y si necesitamos hacer un aumento de la inversión total para poder tener un gap más grande y poder tener más deuda. El sistema nuevo, que como os decía aquí la gran diferencia es que ya no se limita a las sociedades de capital extranjero y que se fijan los activos netos de la empresa, ¿no? En función de lo que salen las últimas cuentas anuales disponibles. Y que se corrige mediante coeficientes multiplicadores que se determinan por el gobierno chino a nivel macroeconómico. Aquí os hemos puesto la fórmula de cálculo que veréis que es activos netos por 2 y ahí le vamos restando los préstamos extranjeros que tengamos, bien a largo o a corto plazos, y según estén denominados en moneda extranjera o en moneda local, ¿vale? Y según sean a corto plazo y en qué moneda, tendremos un factor de corrección distinto. ¿Vale? Esta fórmula lo que nos va a dar es ese gap, ese límite a nuestro endeudamiento extranjero o esa capacidad de endeudamiento con el extranjero. Viéndolo, viéndolo en perspectiva, al final lo que tiene este sistema en cuenta es la deuda viva de la compañía. ¿Vale? Y aquí sí que se restablecen los parámetros, siempre pones el contador a cero, ¿no? Cuando devuelves, ¿por qué? Porque está mirando la deuda viva, ya te la está corrigiendo con unos parámetros macroeconómicos y por tanto ya no tiene en cuenta los factores que veíamos en el sistema antiguo. Los factores de corrección, estos coeficientes macroeconómicos, los va a poder revisar la autoridad con cierta periodicidad. La verdad es que ahora se mantienen tal y como estaban inicialmente, pero al final también al ser macroeconómicos y al aplicar a toda la deuda de todas las compañías implantadas en China, aquí detrás hay también la estrategia económica de la propia China. ¿Vale? A efectos de deudas, y simplemente para clarificar, aquí no tendríamos en cuenta créditos comerciales, traspasos de fondos, etcétera, sino que estaríamos hablando de financiación activa. ¿Vale? Y también la autoridad puede hacer alguna otra exclusión. Y en cuanto a para qué podemos utilizar esa deuda, aquí sí que lo que sí que nos aplica es el concepto general de que las deudas a corto plazo son para cubrir necesidades operativas y las deudas a medio y largo plazo son para proyectos de inversión y para inversiones en activos fijos. De nuevo con un ejemplo, ¿vale? Tenemos una filial china, nuestra filial china, que tiene, según sus últimas cuentas anuales, un activo neto de 10 millones de dólares. Queremos aplicar este sistema nuevo y lo que sabemos es que nuestra deuda viva es de 1 millón de euros en cuanto a largo plazo en moneda extranjera, el equivalente a 1 millón de dólares también a largo plazo, pero en renminbis, y en cuanto al corto plazo, 1 millón en US dollars
y 1 millón en renminbis, el equivalente a $1.000.000 en renminbis, ¿vale? Entonces, si aplicamos esto con la fórmula que os poníamos, en un principio, para una sociedad de estas características que no tuviera ninguna deuda extranjera, su límite serían 20 millones, ¿no? Tenemos unos activos netos de 10, lo multiplicamos por 2 y nos da ese límite genérico de 20 millones. Una vez determinado este límite genérico, pasamos a restarle cada una de las deudas vivas que tenemos con su factor de corrección, con su coeficiente de corrección. Para el corto plazo, en moneda extranjera, lo multiplicaríamos por 2, ¿no? Entonces, ese millón que teníamos pasaría a restarnos 2 en el límite. Para moneda extranjera largo plazo, el factor de conversión sería 1,5, con lo cual ese millón se nos convertiría en una limitación de 1,5 millones. Y en cuanto al corto plazo en renminbis, el factor de conversión también es 1,5, con lo cual tendríamos el mismo resultado. Y el largo plazo en renminbis no tiene factor de corrección, con lo cual se trasladaría en 1 millón. De esta forma, los 20 millones iniciales que teníamos se convertirían en 14, de manera que esta compañía, esta filial china, podría tomar más deuda extranjera hasta el límite de 14 millones de dólares. ¿Vale? Aquí lo que nos encontramos a veces en la práctica es el sistema que puede, que en la medida en que mira la deuda viva, tiene muchos beneficios o presenta muchos beneficios para las empresas extranjeras implantadas en China. En la práctica tiene sus limitaciones, porque hay ciertas empresas que por su propia actividad nunca van a tener un importe material de activos netos. Las empresas más industriales, en cambio, sí que se ven muy beneficiadas por este sistema o pueden verse muy beneficiadas por este sistema. Dicho esto, y un poco para cerrar lo que os hemos explicado, Iñaki, si te quieres conectar de nuevo y antes de pasar a las preguntas que podáis tener, hacer un poco de recomendaciones, ¿no? Un poco de recap. Entonces, conforme a lo que os hemos explicado, si tenemos una filial en China que no ha contraído deuda extranjera, oye, acordémonos que podemos optar, en principio, por ambos sistemas en la medida en que el antiguo no ha sido formalmente derogado. Dependiendo de la tipología de empresa que seamos, uno u otro nos va a arrojar más beneficios. ¿Vale? Para empresas industriales con activos potentes, probablemente el sistema nuevo nos vaya a dar un mejor resultado y sobre todo nos va a permitir una viabilidad en el muy largo plazo, ¿no? Una viabilidad de endeudamiento futura. Mientras que el sistema antiguo, dependiendo de las necesidades que tengamos, se nos puede quedar corto y a futuro aún más corto. A la hora de hacer este tipo de cosas, nosotros recomendamos siempre ir chequeando también con la autoridad local, con el SAFE, cuál es la limitación que les aparece, ¿no? Es muy importante recordar que si hemos optado por el sistema nuevo no podemos volver atrás, con lo cual esto hay que tenerlo claro, y luego hay que ver con ellos qué tienen ellos computado como deuda extranjera, porque lo que nos ha pasado a veces es pues sorpresas, ¿no? De algo que en su día se registró de forma incorrecta y que entonces nadie tiene en mente, pero que aparece en el sistema, y son todo este tipo de problemáticas, ¿no? Que nos da el control cambiario. Trabajar muy bien los borradores de contrato de préstamo. A veces lo que para nosotros es muy al uso en España puede no ser tan al uso en China, y muchos os habéis encontrado con que contratos perfectos a veces requieren de algún tipo de modificación, muchas veces simplemente por un problema informático, a veces ya por un problema más conceptual desde el punto de vista de las autoridades, pero siempre hay que hacer este double check. Antes de ampliar plazos, también hay que mirar el impacto, ¿vale? Si nosotros tenemos un préstamo a corto plazo y lo convertimos a largo plazo y estamos en el sistema antiguo, vamos a pasar de consumir algo temporalmente a consumirlo para siempre, ¿no? Entonces, estas decisiones tienen que ser meditadas. Si ya estamos en el largo plazo y ampliamos el plazo, no va a haber diferencia,
Simplemente, incluso va a ser mejor, ¿no? Porque si lo devolviéramos y amortizáramos el principal, ya no podríamos volver a tener un préstamo de esas características por el importe ya consumido, ¿vale? Entonces, son cosas que tenemos que mirar. Y respecto desde la perspectiva de los precios de transferencia, un poco lo que decía Iñaki, y aquí Iñaki, si quieres hacer también un cierre respecto de la comparativa con capital, te lo dejo para ti. Sí, a ver, no, un poco lo que he comentado antes, es decir, en el tema es decir, la reducción del precio de transferencia tiene que atender primero a la capacidad del prestatario, la capacidad de repago del prestatario, ¿no? Porque eso conforma el tipo de interés que le voy a cobrar, como lo hace todo el resto, como lo hace el mercado normalmente, y luego que el tipo de interés entre en rangos de mercado, en benchmark, tanto de la zona euro como de la zona china, porque si dejamos la zona euro cubierta en rangos, pero la zona china descubierta en rangos, es decir, que se sobrepase de los rangos de mercado chinos, lo que ocurrirá es que tendríamos un riesgo en China, estaríamos bien en España, pero tendríamos un riesgo en China, o al revés. Con lo cual, de aquí de lo que se trata es de que entremos en rangos defendibles de mercado respecto a los tipos de interés. Entonces, con esto habríamos acabado la ponencia. Tenemos, bueno, un tema previo, que no lo he comentado. Os vamos a enviar el material, o sea que en eso estaros tranquilos que el material os será enviado una vez que acabe el webinar. No sé si hoy o mañana ya, os lo enviarán quizás mañana. Y tenemos dos preguntas y creo que son para ti, Conchi. Sí, a ver, tenemos una que nos pregunta si la financiación vía cuentas de crédito avaladas desde la matriz, ¿qué pasa con ellas? ¿Vale? En estos sitios, o sea, en estos casos, en lo que tenemos, entiendo de la pregunta, lo que tenemos es una deuda local, es decir, nuestra matriz tiene una deuda con un banco chino que viene avalado por la matriz extranjera. ¿Vale? En estos casos, en el sistema macroeconómico, en el sistema nuevo, también entrarían este tipo de garantías, ¿vale? Se tienen que mirar o sea, es una cosa que no acaba de estar cerrada en la normativa. Nosotros nos hemos encontrado casos, ¿no? donde sí que hay una previsión general a que esto pueda entrar y efectivamente tendría las mismas limitaciones, ¿no? Porque al final viene a ser lo mismo, ¿no? Tener el respaldo de esa garantía. Con lo cual, a estas garantías, con las correcciones correspondientes, pero también nos implicarían una limitación, ¿vale? No de la misma forma que hablábamos con la financiación, pero sí que pueden tener limitaciones y pueden tener el mismo tratamiento. En cuanto, teníamos también otra pregunta que es relativa a la financiación a través del alargamiento de los plazos en la mercancía, que entiendo que aquí estaríamos hablando de lo que son ya créditos comerciales, ¿no? Entonces, aquí en el sistema antiguo esto no está previsto, ¿no? Lo que tendríamos que tener es, al final, los precios de transferencia son una globalidad, ¿no? Muchas veces hablamos simplemente del interés, de la contraprestación, de cuál es el markup, etc. Unas operaciones comerciales donde tengamos unas condiciones completamente fuera de mercado que no les daríamos a un tercero, también nos podrían poner un problema de precios de transferencia, ¿vale? Eso lo primero, porque un tercero que nos diera esas condiciones nos estaría pidiendo mucha más retribución, posiblemente, nos estaría pidiendo algo como garantía, ¿no? De todas formas, en el sistema, ya os digo, sin que haya unas previsiones, lo que sí que hay es en el sistema nuevo una previsión de que estos créditos comerciales no se van a tener en cuenta como deuda viva. ¿Vale? Si volvemos atrás, me dejáis un momento volver atrás en la presentación, si os fijáis aquí, se excluyen como deudas estos créditos comerciales, con lo cual a la hora de aplicar la formulación no tendríamos en cuenta como deuda a corto plazo, ya sean renminbis o no renminbis, esas deudas comerciales, con lo cual también puede ser un buen punto. Salvo que estemos, o sea, además del tema de precios de transferencia, salvo que estemos también utilizando los alargamientos de plazo de la deuda comercial como deuda a largo plazo, en el fondo. Entonces, eso podría generar un problema e incluirse en el sistema de cómputo. Exacto. Ahí ya entraríamos en temas ya más de control, como os decía antes, de precios de transferencia, con una implicación de precios de transferencia y luego con una gran
implicación, ¿no? Que es el control cambiario. En la medida en que registramos, porque ya no es el registro de la deuda que efectivamente se tiene que registrar, sino que sabéis que todas las operaciones de import-export tienen un principio de coherencia en China, que requiere que todas las salidas de mercancías tengan sus flujos de entrada de divisas, ¿vale? Y al revés. ¿Esto qué significa? Que si tenemos ahí perenne una deuda comercial, ¿no?, con la que nos financiamos, el SAFE va a estar alertado de ello. Si tenemos una buena calificación frente a SAFE y esa deuda se va moviendo, probablemente no pase nada. Pero si nos financiamos a través de ello, está en el sistema como para que lo detecten. Hay un par de preguntas más, pero como hemos acabado el tiempo, si os parece, como os decía Iñaki, os mandaremos la presentación y bueno, para las personas que nos han lanzado las otras dos preguntas, estaremos en contacto cuando les mandemos la presentación. Sí. Bueno, y estamos a vuestra entera disposición para comentar cualquier cosa de la presentación o cualquier cosa de temas relativos a financiación, con interacción en China, con vuestras filiales allí, etcétera. O sea, a plena disposición. Pues, estupendo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.